Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora vamos a hablar de un libro. Este libro es un libro que es considerado una obra maestra. Estamos hablando de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Es un libro muy bonito porque abre la imaginación tanto del escritor como del lector. Todo esto va a ir agarrando todo un cauce de ir imaginando cómo se van haciendo una serie de eventos en los cuales van a intervenir gitanos, gente que enloquece, gente que es alquimista, gente que trata de salir adelante con todas sus ideas y todas sus tradiciones que se mantienen en los pueblos. Esas tradiciones donde se cuentan esas leyendas y la gente las va haciendo realidad conforme va pasando el tiempo. Pues esta obra maestra es, ya les dije, de Gabriel García Márquez, que es un colombiano. Aquí se va a hablar pues vamos a hablar de Colombia. Colombia pues oficialmente es una república, que es un país soberano. Está situado en la región noroccidental de América del Sur y constituye un Estado unitario, social, demócrata, de derechos cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república organizada políticamente por 32 departamentos descentralizados y el distrito capital de Bogotá, que es sede del gobierno nacional. ¿Por qué les quiero comentar algo así? Porque quiero que se enamoren de lo que es, lo que va a ser este libro. Este libro es precioso. Han salido cantidad de interpretaciones, canciones, cuentos, películas. O sea, los han llevado inclusive ahora. Se estaba comentando que en el 2020 se iba a sacar la serie, pero pues por toda esta pandemia y todo esto se retrasó, pero está todavía en miras de que se salga la serie de Cien años de soledad, para que se den cuenta de la valía que tiene pues toda esta novela. Esta novela pues nos tendríamos que preguntar muchas cosas. ¿De qué tratan los 100 años de soledad? ¿Por qué se le llama 100 años de soledad? ¿Cómo se va narrando todo esto? Bueno, pues vamos a empezar a mencionar que Cien años de soledad es la novela de este escritor colombiano Gabriel García Márquez, que es un ganador Nobel de literatura, y eso fue en 1982. Es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal. Todo esto así como esta obra que ha sido traducida, leída en español y fue catalogada como una de las obras más importantes de la lengua castellana durante el cuarto Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Cartagena de Indias en marzo del 2007. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX, del periodo español en el mundo. Hay una lista de 100 libros del siglo XX del diario francés que se llama Le Monde. En este libro se van a catalogar los 100 mejores libros de todos los tiempos del Club de Libros, que esto está en Noruega. Estos 100 años de soledad, ¿qué género va a tener? Pues ya les comenté que va a ser una novela. Va a estar pues escrito en un subgénero de un realismo mágico, porque aquí se va a ir combinando toda esa magia que tiene la provincia. El ambiente pues va a ser en Macondo, una legión, un poblado que no existe, invención de García Márquez, y que se va a hacer famoso en todos lados. Su idioma va a ser en español y pues va a estar pues muy relacionada. Todo esto fue en 1967 cuando se empezó a hacer todo este formato,
Y pues como ya les dije, tiene tantas pues premios, tantas visualizaciones en cuestión de analizar por qué es que esta novela sembró toda esa polémica. Como ya les dije, esta novela fue publicada en Buenos Aires en mayo de 1967 por la editorial Suramericana, con una gran acogida por parte de la crítica y del público. Todo esto en sus ediciones, al principio se hicieron 800,000 ejemplares, que hasta la fecha se han vendido más de 30 millones de ejemplares y han sido traducidas en 35 idiomas. Nomás para que se den cuenta de la repercusión que tuvo esta obra. Esta novela de 100 años de soledad, durante 18 meses, entre 1965 se cuenta a 1966 en la Ciudad de México, se publicó por primera vez. A mediados de 1967 fue en Buenos Aires. La idea original de esta obra surge desde 1952. Ya desde ahí él ya estaba imaginando, durante un viaje que él realizó a su pueblo natal de Aracataca en compañía de su madre. Su primer libro, que es llamado La hojarasca, hace referencia por primera vez a Macondo, a ese lugar mítico, a ese lugar mágico. Ya en Hojarascas ya se empezaba a hablar de Macondo y de varias personas que en esta obra van a ir apareciendo de alguno de sus cuentos y novelas anteriores. García Márquez siempre iniciaba, le presentó 100 años de soledad a Carlos Berral, quien a mediados de los 60 dirigía lo que para ese entonces era una editorial de vanguardia en lengua castellana. Seix Barral de Barcelona, pero recibió una desalentadora respuesta. Le comentaron: yo creo que esa novela no va a tener éxito. Yo creo que esa novela pues no sirve, aunque también se ha dicho que el editor nunca llegó a leerla. Después de ese rechazo inicial que tuvo García Márquez, envió un manuscrito a la editorial Sudamericana en Buenos Aires, donde Francisco Purrúa, su director, decidió publicarla de inmediato. No se trataba de llegar al final para saber si la novela se podía publicar, si las publicaciones ya estaban decididas con la primera línea o con el primer párrafo. Simplemente se comprendió que lo que cualquier editor sensato hubiera comprendido, en mi lugar, dijo él, que se trataba de una obra excepcional. En un comienzo pensó con titularse a esta novela La Casa, pero se decidió por 100 años de soledad para evitar la confusión con la novela de La Casa Grande, que era otra novela publicada en 1954 por su autor y escritor Álvaro Cepeda Zamudio. La primera edición de 100 años de soledad fue publicada el día 5 de junio de 1967. Toda esta editorial sudamericana en Buenos Aires, donde fueron enviados los originales por correo, dividido en dos partes, pues en esa época García Márquez no tenía dinero y no le alcanzó cuando mandó por correo todo y tuvo que dividirlo en dos partes. Esto es una anécdota que García Márquez después va a contar. Por las dificultades económicas que ya les dije que tenía este escritor, no pudo pues enviar y pagar el primer envío. La novela fue dedicada por el autor Gomi García Ascot y su esposa María Luisa Helio. Ambos eran los escritores amigos de García Márquez, emigrantes de México, y con el propio autor le brindaron un importantísimo apoyo durante la difícil época que vivió mientras escribía este libro García Márquez. Este libro se va a componer en realidad de 20 capítulos,
no titulados, en los cuales se va a narrar poco a poco la historia con una estructura no lineal, puesto con los acontecimientos del pueblo y de la familia Buendía, así como los nombres de cada personaje se van a ir repitiendo una y otra vez, fusionando la fantasía con toda esa realidad. En los primeros 3 capítulos se van a narrar todo el éxodo de una familia, de un grupo de familia que se estableció en el pueblo de Macondo. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 16 se va a ir tratando del desarrollo económico, político y social de ese pueblo, y de los 4 últimos capítulos van a narrar su decadencia. En las más recientes ediciones de este libro, que es desde el 2007, van a publicar, gracias a un esfuerzo conjunto a la Real Academia Española y a la Asociación Academia de la Lengua Española, para rendir ese homenaje a su autor con motivo de sus 80 años de edad y de cumplir 40 desde la publicación de este libro. Todo es hermoso y empezamos a narrar un poco del argumento. En el libro vamos a ir narrando la familia Buendía. A lo largo de 7 generaciones de un pueblo ficticio, Macondo, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán son un matrimonio de primos. Ya desde ahí vamos a ir viendo todas esas creencias que se tienen en los pueblos cuando se casan parientes. Estos primos se casaron y, llenos de presagios, de temores por ese parentesco que tenían, había un mito en esa región. Decían que existía en la región de que su descendencia podría tener una colita de cerdo, los niños que nacieran. En una pelea de gallos en la que resultó muerto un animal de Prudencio, uno de la gente del pueblo, Prudencio Aguirre, enardecido por la derrota, le gritó: «José Arcadio Buendía, dueño del vencedor, a ver si ese gallo le hace el favor a tu mujer», ya que la gente del pueblo sospechaba que José Arcadio y Úrsula no habían tenido relaciones en un año de matrimonio, por el miedo que tenía Úrsula de que su descendencia naciera con colita de cerdo. Todo esto que va pasando, José Arcadio Buendía lo retó a un duelo y le dijo: «¿Cómo te atreves a decirme eso?», y lo mató. Al atravesarle la garganta con una lanza, a partir de entonces, el fantasma de Prudencio lo va a ir persiguiendo por todos lados. Va pasando el tiempo y este fantasma que lo va atormentando se le va apareciendo repentina a veces en su casa, tratando de cerrar esa herida mortal con un tapón de espanto. A causa de ese acoso del fantasma de Aguilar, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán deciden irse de esa sierra. En medio del campo, José Arcadio Buendía tiene un sueño en la que se le aparece una construcción de paredes de espejo. Y preguntándose él por su nombre, le responden: Macondo. Así despierta de su sueño y decide detener la caravana que va con ellos. Hacen un claro en la selva y ahí la habitan. El pueblo es fundador por diversas familias que venían con él, dirigidas por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, quienes tuvieron 3 hijos: José Arcadio, Aureliano y Amaranta, nombre que se repetirá en la siguiente generación. Quiere decir que cuando pasa una generación,
a un nieto le van a volver a poner Amaranta. Este nombre que se va a seguir en las generaciones, Buendía se interesa en las novedades que traen los gitanos. Esto es muy bonito porque el hecho de que lleguen unos gitanos a un lugar es una experiencia aún en la actualidad pasa. Yo les voy a contar una anécdota que a mí me pasó. Cuando yo era chica, atrás de mi casa llegó un campamento de gitanos. Y en ese campamento de gitanos, nosotros, o sea, mis padres, les pasaban la luz porque ellos no tenían ni luz y los dejaban entrar al baño. A cambio de eso nos dejaban entrar a ver las funciones de un circo porque ellos llegaron en un circo. Y la gitana fue la que me enseñó a leer las cartas. Por lo cual yo le tengo un cariño muy, muy especial a todos los gitanos, porque esa gitana tal vez vio en mí ciertas actitudes. Ella comentaba que era porque yo era gemela, entonces algo debe haber en eso. Cuando yo leo por primera vez 100 años de soledad, pues me encanta cuando me encuentro a esos gitanos que van a aparecer pues en esta población de Macondo. Estos gitanos que van a aparecer aquí le van a ir trayendo a José Arcadio todas las pues cosas que se estaban suscitando en el mundo, que ya no tenían ellos acceso como novedades, y esos gitanos lo llevaban allí, como que realimentaban todas las cosas que iban sucediendo en aquel mundo donde ellos ya no estaban. Estos gitanos venían, pues se puede decir que había un gitano mayor, que su nombre era Melquiades. Él hizo una muy buena relación con José Arcadio, quien tiene esa amistad y muere en varias ocasiones, y que sería fundamentalmente para el destino de esa familia, y termina su vida atado al castaño hasta donde llegan los fantasmas de su antiguo enemigo, Prudencio Aguilar. Úrsula es la matriarca. Ella es la que siempre va a decidir de su familia y de todos los que viven ahí, que van a vivir más de 100 años en ese lugar. Por eso se va a llamar 100 años de soledad. El pueblo poco a poco va a ir creciendo y se va a ir estableciendo, y ahí habitarán otro lado de la ciénega. Con ello se va a ir incrementando actividades, comercios y la construcción, en especial de Macondo. ¿Por qué esto se va a ir haciendo tan importante? Inexplicablemente va a llegar Rebeca, de quienes los Buendía adoptaron como una hija. Por desgracia llega también con ella la peste del insomnio y la peste del olvido causada por el insomnio. Qué importante va a ser todo esto que pase, porque si se dan cuenta, ahorita estamos en una pandemia, pues ahí también ocurrió algo así. Aunque no se podía considerar como pandemia, era una epidemia, pero estaba relacionada con que la gente no podía dormir. Todo esto fue traído pues por esta mujer que llega y que lleva toda esta mala suerte a Macondo. Pues esta persona que llega con esta peste del olvido, que es causada por el insomnio y también por la pérdida de memoria. Esta pérdida de memoria va a obligar a sus habitantes a crear un método para recordar todas las cosas. Y José Arcadio Buendía va a empezar a etiquetar todos los objetos para recordar su nombre. No obstante, este método va a empezar a fallar cuando las personas también olviden leer. Un día va a regresar Melquiades, que es el gitano de la muerte, con una bebida que va a restablecerles a ellos la memoria, y en agradecimiento es invitado a quedarse a vivir en la casa.
En esos momentos va a escribir unos pergaminos que solo podrán ser descifrados 100 años después. Pues, ¿qué les parece todo esto, amigos? ¿Verdad que se ve interesante, que se ve agradable ir viendo cómo esta personas que llegan con tanta ilusión a ese lugar van a ir descubriendo tantas cosas? Pues esto ha sido todo por hoy. Vamos a seguir mañana con este hermoso libro. Espero que les guste